Tengan todos y todas muy buenas tardes. Bienvenidas a esta teleclínica de la atención paliativa en donde vamos a estar acompañados por la doctora Erika Beatriz Guerrero, quien es la coordinadora de la Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos y de su equipo, por supuesto, del Hospital Regional de Santa Ana y en compañía también del doctor Giovanni González, quien es el coordinador del equipo de la Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital de Aguachapán, quienes este día van a presentarnos el tema de principios generales del control y la evaluación de síntomas. Vamos a empezar con la doctora Guerrero con la ponencia y al final de esta jornada vamos a discutir un poco a raíz de un caso clínico que el doctor Giovanni nos va a compartir. Así que nada más un pequeño recordatorio de que este es un espacio para nosotros en el que como familia laboral tenemos la oportunidad de opinar, preguntar, conversar sobre estos temas en los que vamos creciendo conjuntamente. No hay respuestas, o mejor dicho, preguntas inadecuadas, preguntas malas, ni respuestas que entre nosotros mismos no podamos apoyarnos para crecer en este servicio de la atención paliativa. Así que muchísimas gracias, doctora Guerrero, por participar con nosotros esta tarde y queda usted a cargo. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. Les saludo desde el Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana. Yo soy la doctora Erika Guerrero, la coordinadora de la unidad de dolor correspondiente a este centro hospitalario. Vamos a este día, pues, ver un poco sobre los principios generales del control y la evaluación de síntomas, que la verdad es un tema muy importante y vital, ¿verdad? A la hora de evaluar a nuestros pacientes de la forma más integral posible. Entonces, dado que vamos a hablar de síntomas, es muy importante, ¿verdad? Empezar por la definición, ¿verdad? Tanto tenemos síntomas como signos. Tienen sus diferencias, por supuesto, ¿verdad? El síntoma es la manifestación subjetiva que la persona nos va a expresar sobre una enfermedad o alteración del estado de salud, la cual es puramente percibida por el paciente, la persona que está padeciendo la patología en cuestión. Por otro lado, el signo es una manifestación objetiva, la cual nosotros como profesionales de la salud vamos a poder observar o medir gracias a un examen físico, es decir, lo vamos a poder objetivar, ¿verdad? Entonces, es muy importante identificar que son dos cosas diferentes de la perspectiva de la persona, el paciente, y la perspectiva del personal de salud. Entonces, esto puede variar, ¿verdad? Puede ser distinto de persona a persona, de diferentes edades, según el sexo, ¿verdad? Y cada quien va a experimentar de manera diferente el síntoma en cuestión, ¿verdad? Incluso padeciendo la misma patología entre distintas personas podrá variar, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una gráfica, ¿verdad? Donde se pueden ver los síntomas más frecuentes que se identifican en los pacientes según un estudio que se realizó donde el paciente estaba siendo referido específicamente a una unidad de dolor y cuidados paliativos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos las variaciones, va mucho más allá del dolor, ¿verdad? Son muy diversos, entre ellos predominan la debilidad, las náuseas, el desánimo, ansiedad, somnolencia, falta de apetito, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? Y ahí van teniendo sus diferencias, bien, unos pueden ser síntomas más objetivables, como por ejemplo las náuseas o vómitos, y otros van a ser mucho más subjetivos, dependiendo de la perspectiva de cada paciente, como bien pudiese ser el dolor, ¿verdad? También acá podemos ver otro, un estudio que se realizó, donde evaluaron 390 pacientes oncológicos que llegaban de primera vez a un equipo de cuidados paliativos y cómo lo hicieron, lo objetivaron gracias al cuestionario ESAS, ¿verdad? Entonces ahí ellos veían cuáles eran los síntomas más predominantes, entre ellos casi que la mayoría de veces va a ser el dolor, ¿verdad? Sin embargo, podemos encontrar otros como la fatiga, que es un síntoma bastante, ¿verdad? Subjetivo o tiene mucho que ver desde
quien lo evalúe, porque incluso los cuidadores a veces lo van a ver de otra perspectiva muy distinta probablemente al paciente, ¿verdad? E incluso el médico que esté haciendo la evaluación en determinado momento, ¿verdad? Pero si se fijan en este estudio, los síntomas que predominan son muy similares al anterior, ¿verdad? La somnolencia, la disnea, el malestar general, las náuseas, ¿verdad? Casi son los mismos que van predominando. Al momento que el paciente ingresa a una unidad de dolor y cuidados paliativos, sobre todo en aquellos oncológicos, la variabilidad de los síntomas, pues puede ser aproximadamente entre 11 a 18 síntomas que pudiesen presentar cada uno de ellos, ¿verdad? Es decir, como les mencionaba, va mucho más allá de simplemente manifestar dolor, ¿verdad? Pueden ser muy diversos. Entonces, ¿verdad? El control de síntomas lo tenemos que enfocar precisamente en identificarlos, ¿verdad? En aquellos pacientes con enfermedades avanzadas y cómo lo vamos a lograr gracias a la evaluación multidimensional. Para ello, muchas veces nos abocamos, ¿verdad? De algunos cuestionarios, test, ¿verdad? Que tenemos a disposición y a través de una adecuada anamnesis, ¿verdad? Una entrevista completa de todos los factores relacionados al paciente y su familia. Entonces, algunos factores que pueden afectar también puede ser lo emocional, ¿verdad? Cómo afronta cada persona distintas enfermedades. Va a depender también de la personalidad del paciente, como les mencionaba, incluso de entre si son hombres, si son mujeres, ¿verdad? Pueden haber culturales y espirituales de por medio de cómo cada quien perciba el proceso de la enfermedad, ¿verdad? Y su situación global en general, familiar, social, ¿verdad? Incluso económicos. Como principios generales, nunca olvidar que antes, ¿verdad?, de tratar, tenemos que hacer una evaluación exhaustiva. No, por ejemplo, mencionaban algunas literaturas que la mayoría de veces cuando se trata de pacientes oncológicos se tiende a culpabilizar a la enfermedad por cualquier síntoma o situación emergente, cuando no nos hemos tomado tal vez la tarea de hacer una evaluación exhaustiva y identificar otros factores, ¿verdad? Que claro que pueden ser multifactoriales, ¿verdad? Tratar de llegar a la explicación de la causa, ¿verdad? Descartar, ¿verdad? Que sean otras alteraciones que tal vez de laboratorio, ¿verdad? O enfermedades concomitantes, o sea, siempre tratar de darle una explicación. Y de esa manera lograremos trazar estrategias terapéuticas adecuadas, ¿verdad? Orientadas hacia esta causa. Y a su vez monitorizar la evolución una vez instaurado el tratamiento, dar un monitoreo de cómo va evolucionando y para eso, por ejemplo, el cuestionario de esas nos puede ayudar mucho para llevar una evolución de cómo van estos síntomas, si van mejorando, si no, ¿verdad? Entonces, ese tipo de detalles siempre hay que tenerlos en cuenta y tener mucha atención a los detalles. Esto gracias a la escucha activa y empática hacia los pacientes y sus familias que muchas veces tienen muchas cosas o datos que se pueden pasar por alto o si uno no los indaga, tal vez a ellos también, dada la situación, puedan pasarlos por alto y puedan ser importantes para llegar a la causa específica del síntoma. Siempre, como les mencionaba, dudar, ¿verdad?, del cáncer o de cualquiera que sea la enfermedad, si fuera un paciente crónico no oncológico, no atribuir el síntoma a algo que pueda parecer obvio, sino que tratar de investigar, ir más a fondo, ver si hay algunas causas que puedan ser corregibles, ¿verdad? Y valorar la fisiopatología en cuestión, si hay multicomorbilidad, con más razón, ¿verdad? Si hay algún desencadenante, ¿verdad? Que nos lleve a alguna mejoría o a una intensidad mayor del síntoma, valorar qué tanto es la calidad de este síntoma, ¿verdad? El impacto que le ocasiona en la funcionabilidad a los pacientes. Entonces, entre algunos principios ya mencionábamos, ¿verdad? Una explicación y tratar de llegar a una causa, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo subyacente del síntoma en un término que sea fácil de comprender para el paciente y sus familias, ¿verdad? Y de esta manera dar un plan terapéutico. Conocer el motivo le va a ayudar al paciente a disminuir un poco también el distrés, ¿verdad? O la preocupación y el temor, dado que al presentarse síntomas nuevos, muchas veces pues se asume
que puede haber un empeoramiento de la enfermedad o hay una progresión, y al darles ese tipo de información a los pacientes les puede ayudar a aliviar un poco esa ansiedad. Los tratamientos siempre tienen que ser individualizados, ¿verdad? No tienen que ser estandarizados, sino que tratar de individualizar a cada paciente de acuerdo a su contexto, ¿verdad? Establecer plazos flexibles para controlar los síntomas, adoptar medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas y prevenir efectos secundarios en la manera de lo posible, evitar la polifarmacia, ¿verdad? Indicar rescates si fuese necesario, y estamos ante un contexto de que el síntoma es muy variante, muy cambiante a lo largo del tiempo, entonces se pueden dejar planes terapéuticos basados en tratamientos de base y tratamientos de rescate para un mejor control del síntoma. Monitorizarlo, objetivarlo adecuadamente en cada consulta, en cada evaluación, ¿verdad? Puede ser de forma escrita en las historias clínicas o por medio de los cuestionarios o test disponibles. En este caso les hago mención también del ESAS, ya lo vamos a ver. Y se tiene que hacer una evaluación en cada vez que se ve al paciente, ¿verdad? Ahí menciona primera consulta, subsecuentes, cambios de tratamiento, nuevos síntomas, ¿verdad? O exacerbaciones de los mismos, por ejemplo, el dolor. Es decir, en cada oportunidad que tengamos de tener al paciente frente a nosotros, hacer una evaluación de los síntomas, ¿verdad? Y debe de llevarse bien detallado en el expediente clínico para que eso nos ayude a llevarle una secuencia, ¿verdad?, a esta situación. La atención a los detalles, cuidar siempre, ¿verdad?, la empatía, la presencia, el saludo, la comunicación, ¿verdad?, con la familia y el paciente, respetar, ¿verdad?, dar intimidad y privacidad a los datos otorgados y transmitir calma. Como mencionaba al inicio, pues que a veces un síntoma nuevo que nunca se había experimentado puede causar preocupación en el contexto, sobre todo una enfermedad oncológica, por ejemplo, puede traducir de que algo no anda bien, ¿verdad? Entonces, tratar de transmitirles calma, ¿verdad? En el que estamos haciendo la evaluación para que el paciente también gane confianza hacia el equipo, ¿verdad? Los síntomas, pues, van a ser, como ya mencionamos, muy diversos. Va mucho más allá de solo tener dolor, ¿verdad? Muchos pacientes andan presentando medias entre 4 a 10 síntomas, incluso otras literaturas mencionan que puede ser más en contextos de enfermedad avanzada, ¿verdad? Y hasta un 80 y 90% de los pacientes puede predominar la debilidad, la anorexia y la pérdida de peso. En otros estudios menciona que puede incluso ser entre el 70 y 80%, o lo que famosamente a veces cuando nos presentan los pacientes otras especialidades nos dicen tiene síndrome constitucional, ¿verdad? Que mire que ha perdido peso, que siente fatiga. Entonces, estos síntomas suelen ser muy predominantes, ¿verdad? Y ahí vemos en la imagen, ¿verdad? Pueden ser intensos, pueden tener variabilidad en la intensidad a lo largo de una semana, por ejemplo, un mes. Pueden ser muy cambiantes, pueden haber múltiples, ¿verdad? Y ser multifactoriales. A la existencia de una enfermedad, ¿verdad?, ya catalogada como incurable o progresiva, casi siempre se va a acompañar de múltiples síntomas, ¿verdad? Entonces, pues, he ahí la importancia de llevar un adecuado registro de ellos a través de los instrumentos que se nos proporcionan o que tenemos disponibles, ¿verdad? Y es por eso que también debemos de tomarnos el tiempo adecuado para hacer esta evaluación, dado que pues estamos conscientes que evaluar todas estas situaciones, ¿verdad?, merecen, ¿verdad?, un tiempo adecuado para poderle dar el mejor control al paciente, que sea un abordaje, ¿verdad?, que en el cual no falte el apoyo de los otros esferas de la persona, la parte emocional, social, espiritual, ¿verdad?, ni a él ni a su familia, ¿verdad?, o grupos cercanos, cuidadores. Entonces, para evaluar el síntoma, hay algunas mnemotécnicas que podemos usar, y esta es una que encontré que se repetía en múltiples estudios, que es la OPQRST, que en realidad se inició, ¿verdad?, para evaluar específicamente dolor. Sin embargo, en algunos estudios orientados hacia el área propiamente de cuidados paliativos, se menciona que puede hacerse uso también para otros síntomas, ¿verdad? No necesariamente solo para dolor.
En esta mnemotécnica se incluye, por ejemplo, el origen, ¿verdad? ¿Qué, qué estaba haciendo cuando inició el síntoma o después de qué situación inició? Si fue de repente, si fue gradual, ¿verdad? Si ya lleva mucho tiempo de padecerlo o fue agudo, ¿verdad? ¿Qué lo ha provocado? ¿A qué se lo atribuye? Generalmente cuando nosotros estamos haciendo la evaluación con el paciente, muchas veces ellos tienen bien marcada la situación cuando inició cierto síntoma, ¿verdad? Y ellos solitos a veces lo describen, dicen, después que X situación, yo empecé con esto, ¿verdad? Entonces, muchas veces esta causa o provocación, ellos lo tienen bien presente, pero a veces tal vez sea necesario preguntarlo también, porque a veces no lo suelen expresar así, ¿verdad? ¿Cuáles son las cualidades del dolor menciona acá o del síntoma? Podría ser otro síntoma, ¿verdad? Que describa, en este caso, si es dolor, si es punzante, si es sordo, ¿verdad? Por ejemplo, si fuesen náuseas, si se provocan después de ingerir alimentos, si no es necesario que ingiera algo para que dé el síntoma, etcétera, ¿verdad? Si fuese insomnio, que si es secundario a una molestia, que si no tiene nada que ver con algún disconfort, ¿verdad? Entonces, para cada síntoma en cuestión puede dársele una cualidad, ¿verdad? Lo cual ellos nos van a describir la región, ¿verdad? O hacia dónde cerraría el dolor, o si es local, ¿verdad? En este caso, dónde se encuentra, proviene de qué parte o irradia hacia qué parte, ¿verdad? La severidad, esto siempre nos podemos basar en la puntuación del 1 al 10, el tiempo del evento, ¿verdad? En cuándo se originó. Hace cuánto tiempo, ¿verdad? Desde cuándo. Y si a lo largo de este periodo de tiempo ha mejorado, ha empeorado, ¿verdad? Generalmente el paciente suele identificar muy bien cambios en estas severidades de los síntomas. Hay desafíos, por supuesto. No es tan sencillo como empezar una conversación con el paciente y que ellos libremente lo expresen, ¿verdad? Muchas veces incluso aquí nos ha pasado en la consulta que solo mencionan el dolor y cuando uno empieza a conversar con ellos, dicen, sí, todo lo demás está bien. Y cuando ya pasamos los test y uno empieza a preguntar por separado, náuseas, vómitos, empiezan a decir, sí, sí, sí. Entonces, a veces el dirigir la evaluación a través de estos test les ayuda a ellos también como a ordenar un poco las ideas y que nos puedan expresar mejor todos aquellos síntomas, dado también que hay algunos que pueden pasar desapercibidos, ¿verdad? O que en el momento tal vez no tomen relevancia como para que lo expresen de primera mano, ¿verdad? Entonces sí tenemos desafíos, ¿verdad? Y uno de ellos es que la evaluación pudiese diferir de la expresión del paciente con la del médico, ¿verdad? En general, podría ser, hay algunos estudios incluso que evalúan la discrepancia entre los síntomas, cómo lo evalúa el paciente con el cuidador o incluso de cuidador al profesional de la salud y dependiendo incluso de servicios tratantes incluso, ¿verdad? Si son médicos que son entrenados en cuidados paliativos, si no tienen un entrenamiento como tal, otro tipo de especialidades muchas veces tiende a subestimar el síntoma como tal o hacer tantas preguntas relacionadas a síntomas no lo abordan de esta manera, ¿verdad? Entonces, todo eso puede llevar a discrepancias, ¿verdad? Que puedan tener o ocultar la gravedad de los síntomas, sobre todo si son síntomas subjetivos, ¿verdad? Por ejemplo, el dolor, que es el más común, o en el caso de los objetivos, este usualmente tiende a ser un poco tiene a haber menos discrepancia, ¿verdad? Y también se ha identificado que los familiares tienden a sobreestimar algunos síntomas, sobre todo aquellos que tienen un valor más subjetivo, ¿verdad? Y también hay en otras ocasiones que el mismo paciente puede llegar a minimizar o no informar del síntoma que está padeciendo. Podría ser el dolor en particular, y esto debido a que puede haber algún temor a que este síntoma signifique que hay un empeoramiento del cuadro de base o que refleje que esté progresando la enfermedad o incluso por temor muchas veces a que si están en tratamientos oncoespecíficos, de repente les digan, no, mire,
como ha surgido X situación, vamos a suspender el tratamiento, ¿verdad? Entonces también puede llevarse a una situación en la que el mismo paciente oculte, ¿verdad? Estas circunstancias y haya una falta de información, ¿verdad? O en otras ocasiones se pueda percibir de que sentir dolor es inevitable en un paciente con X o Y patología, ¿verdad? Entonces dicen, es normal, no lo expresamos porque yo pienso que es normal que en tal enfermedad yo tenga dolor, entonces lo normalizan y eso puede llevar también a una discrepancia o un subregistro de los síntomas de forma adecuada. Otros desafíos, ¿verdad? Que son bien cambiantes, ya lo venimos repitiendo, ¿verdad? Suelen cambiar en el tiempo. A veces pueden haber periodos en que el paciente se encuentre muy bien, esté muy controlado, de repente tal vez pueda entrar en demasiadas crisis, ¿verdad? Entonces hay que ver, también hacer una adecuada evaluación. El origen que suele ser multifactorial, ¿verdad? Es el caso típico, por ejemplo, del delirium, ¿verdad? Que de repente el paciente inicia con delirium y hay que empezar por descarte, ¿verdad? Identificar factores medibles y otros que tal vez no puedan ser, dado que es un síntoma que usualmente tiende a ser muy multifactorial y sobre todo si el paciente ya tiene otras patologías de base, diabéticos, con enfermedad renal, hipotiroidismo. Entonces, estas múltiples patologías pueden descompensarse en un determinado momento y ser el origen de un mismo síntoma. El paciente o el cuidador también, ¿verdad? Esto lo mencionaba un estudio, ¿verdad? De Estados Unidos que menciona que pueden haber desconfianzas del personal o haber sufrido daños secundarios al sistema de salud o haber perdido la confianza, ¿verdad? Y esto generarles una especie de reticencia a hablar abiertamente sobre su sintomatología o padecimientos, ¿verdad? Entonces se cierran, ¿verdad? O han habido necesidades no resueltas, ¿verdad? En otras experiencias, entonces esto lo lleva como a la idea de que para qué lo voy a sacar a cuenta si ya lo hice y no fue abordado. Entonces hay que generar este ambiente de confianza para recuperar, ¿verdad? Eso hacia el personal de salud. También pueden haber factores culturales que determinen qué tipo de síntomas son aceptables discutir con otras personas que no son parte tal vez del grupo familiar, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas culturas eh, puede ser que algún síntoma, que alguna queja que tenga que ver con la parte ginecológica del aparato reproductor, tal vez sea como un cliché tocarlo, ¿verdad? Con un especialista, con un médico, y entonces se tiendan a guardar un poco estos datos. También pueden haber dificultades para la comunicación y esto es el pan también de cada día, ¿verdad? Sobre todo en los servicios de hospitalización. A medida que el paciente se acerca hacia el final de su vida, la evaluación de los síntomas se tiende a hacer más difícil, ¿verdad? Hay que tener más experiencia para identificar, ¿verdad? Porque dado que ya no se comunican, ¿verdad? Estos síntomas realmente van a ser difíciles de identificar y a veces solamente podemos ver que el paciente se encuentra inquieto, confuso, que emite quejidos, eh, que está haciendo movimientos con los brazos, pero sin ningún objetivo. Entonces, eso hay algunos métodos para tratar de darles un sentido, ¿verdad? A un disconfort que pueda existir en ese momento. Y también en estos casos, pues los médicos se pueden apoyar de los grupos familiares, el cuidador principal en cuestión, para que también nos puedan dar una calificación, aunque sea de manera indirecta, de los síntomas del paciente, ¿verdad? Sin embargo, volvemos a tocar lo mismo en este caso, cuando es un tercero el que da la información, puede haber esta discrepancia en las evaluaciones o la calificación del síntoma, ¿verdad? Entonces, por eso también la evaluación por parte del personal debe ser muy meticulosa para tratar de tener un consenso entre las partes, ¿verdad? Y ahí podemos ver, esto pues fue, igual se ha estudiado esto, de la concordancia que hay entre la expresión de los síntomas de paciente a cuidador, ¿verdad? Y se puede observar también que, como ya decíamos, los síntomas objetivos o objetivables como el vómito, ¿verdad? Suelen tener menos discrepancia, ¿verdad? Dado que todos llegan como que ha tenido, hasta pueden ser cuantificables, por ejemplo, has vomitado 3 veces en el día y
el paciente o el familiar confirmar, sí, han sido 3 veces, ¿verdad? En cambio, un síntoma no objetivable, como el dolor, ahí a veces suelen haber muchas discrepancias y no me dejarán mentir que muchas veces sucede en las consultas, ¿verdad? Que a veces el paciente pues refiere, no puede puntear que está controlado, que tiene un 4 de 10 de dolor y a la familia dice, no, viera que ha tenido estado muy mal, ¿verdad? Entonces, a veces incluso aquí nos ha pasado que hasta hay como una cierta discusión, ¿no? Que estás mal, de ser sincero y empiezan como a discutir eso de que quién tiene la razón, ¿verdad? Porque son síntomas, la verdad, que como al no ser objetivables o medibles, puede haber discrepancia de la persona que está acompañando al paciente, ¿verdad? Incluso entre el médico. El idioma muchas veces también puede ser una barrera. En nuestro medio, bueno, a nivel de Latinoamérica, esto casi no va a ser así, ¿verdad? Pero por lo menos en Europa y otros países, eso sí, tal vez para ellos tenga un poco más de relevancia, ¿verdad? A lo mucho pudiéramos llegar a algún tipo de jerga distinta en otras áreas de Latinoamérica, pero sin embargo no nos es un problema mayor, ¿verdad? Es posible también que el médico no esté al tanto de la prevalencia de los síntomas en los pacientes determinados, ¿verdad? Así que al no conocer bien qué tanta es la carga sintomática que puede llegar a presentar un paciente, tal vez no va a evaluarlo tan exhaustivamente, ¿verdad? O de forma rutinaria en la anamnesis o en la conversación que tengan con ellos, ¿verdad? Y teniendo tal vez un escaso conocimiento o experiencia para identificarlos. El paciente también, por otra parte, puede haber desmoralización, ¿verdad? O pueden estar demasiado agotados de la misma enfermedad o a veces incluso por los sistemas de salud, por los tratamientos, ¿verdad? Por tanto tiempo de evolución con determinada enfermedad, que les ocasione una sensación de impotencia o desesperanza, lo que los lleva a veces a dejar de informar activamente sus padecimientos, ¿verdad? Acá tenemos a forma de resumen, ¿verdad? Lo que ya habíamos tocado es siempre evaluar las causas, dado que no siempre hay que atribuirlo a la enfermedad de base, pueden haber otras cuestiones ahí, ¿verdad? Progresión de la enfermedad, complicación de algún tratamiento farmacológico, algún efecto secundario, choque entre fármacos, ¿verdad? Comorbilidades, ya lo decíamos, ¿verdad? Adultos mayores que a veces ya son hipertensos, son diabéticos, pueden haber desequilibrios hidroelectrolíticos, cuadros infecciosos, ¿verdad? Alteraciones metabólicas, por ejemplo, en la enfermedad renal o algún factor iatrogénico incluso, por eso hay que indagar exhaustivamente. Factores no físicos que influyen en la percepción del síntoma o en la expresión del mismo por parte del paciente. Ahí tendrían que evaluarse todas las esferas, ¿verdad? La parte emocional, si hay algún factor de ansiedad, depresión, miedo, aparte psicológica también, cómo está afrontando la enfermedad, si hay algún duelo no resuelto, experiencias previas o la misma personalidad del paciente. Factores sociales, cómo es la red de apoyo. Muchas veces esto es un factor muy determinante. Hay personas que incluso viven solas con un padecimiento así avanzado. Entonces, todo esto también tiene mucho que ver, la situación económica, la parte espiritual, ¿verdad? La pérdida del sentido, sufrimiento existencial, cultural, ¿verdad? La forma en cómo estamos acostumbrados a través de nuestra crianza a expresarnos o a expresar una enfermedad, ¿verdad? El mecanismo, ahí dependiendo del síntoma, pues en este caso el ejemplo también lo orienta hacia, por ejemplo, si fuese dolor, si es nociceptivo, si es neuropático, si es por lesión, ¿verdad? Si es por compresión tumoral, si es porque hay inflamación, isquemia, incluso pudiese ser a un paciente con cardiopatía isquémica, o sea, gástrico, que ande manejando hemoglobinas de 7 u 8, alto riesgo de isquemia, que presente un nuevo cuadro isquémico, ¿verdad? Obstructivos, problemas del colon, por ejemplo, ¿verdad? O multifactoriales, ¿verdad? Que existan múltiples factores asociados. Y acá un ejemplo, la misma evaluación de las causas que ya les había presentado, pero específicamente orientado a dolor, ¿verdad? Si está localizado, si está irradiado, ¿verdad? La parte anatómica específicamente, la causa, si es por un tumor, si es por un tratamiento, qué factor lo desencadenó, probablemente hizo un movimiento, se estaba levantando de la silla o tuvo una caída, ¿verdad?
podría ser, ¿verdad? Si hay otros síntomas asociados, vegetativos, por ejemplo, hipotensión, náuseas, vómitos, cuánto dura, si se prolonga a lo largo del día, si solo es al hacer un movimiento específico, si solo es en la noche, ¿verdad? Y así sucesivamente darle una explicación ya más específica al origen de los síntomas. Las herramientas, ¿verdad? Que las he venido mencionando desde el inicio, esto, gracias a ellas es que nosotros logramos hacer la mejor evaluación de los síntomas posible, ¿verdad? A través de instrumentos estandarizados que nos ayudan a ver el impacto clínico y llevar el monitoreo del síntoma para también de esta manera dar el mejor tratamiento en pro de la mejora de la calidad de vida del paciente, ¿verdad? Y aquí están los dos, digamos, más importantes, ¿verdad? Que en cada evaluación, como ya mencionaba, esto se debe hacer en cada oportunidad que se evalúa el paciente desde la primera vez, controles subsecuentes, visitas domiciliares, seguimientos podrían ser virtuales incluso, el ESAS, ¿verdad? El ESAS que consta de 12 ítems y nos da la oportunidad de agregar un 13º que puede ser otro que no esté especificado ahí, pero que el paciente nos lo tenga. Por ejemplo, la tos, bueno, uno que muchos me refieren, ¿verdad? Que no está ahí, uno lo puede agregar y darle una puntuación. El dolor, ¿verdad? Cada síntoma va de una puntuación del 0 al 10, ¿verdad? Y hay que evidenciar que el paciente nos comprenda bien cómo es el sentido del cuestionario, ¿verdad? Porque a veces lo entienden al revés, ¿verdad? Entonces hay que tratar de explicarlo o que no, ver si lo han comprendido bien para que no recibir un dato erróneo, ¿verdad? Y ver el nivel de comprensión de la persona, sino tal vez simplificárselo, tal vez no con números, tal vez con un ejemplo leve, moderado, severo, con tamaños de frutas, por ejemplo, ver también el factor educativo, si es posible que comprendan el cuestionario, sino hacerlo lo más entendible para ellos, ¿verdad? Y el otro que está en la otra esquina es para los pacientes que ya no se pueden comunicar, que ya veíamos que era una dificultad para evaluar el síntoma. Entonces, si no me puede expresar, obviamente pues el ESAS ahí no me va a tener una utilidad, ¿verdad? Entonces puedo hacer uso de este otro cuestionario, el cuestionario ECAF, el Mountain Comfort Assessment Form, para aquellos que no se puedan comunicar, ¿verdad? Ahí están descritos los ítems que maneja, son 6, ¿verdad? 6 gestos de disconfort, ceño fruncido, ¿verdad? Quejidos, ¿verdad? Palabras aisladas, gritos, se escarba un área, hace movimientos que no tienen un objetivo en cuestión, respiración laboriosa, y a eso le damos, esto sí es propiamente de la persona que esté evaluando, ¿verdad? Le damos una puntuación y en base a esa puntuación podemos tal vez hacernos una idea, claro, esto también va a ser subjetivo, de cuánto disconfort tiene esa persona que no me puede expresar su padecimiento. Y así también, como están las escalas para valorar síntomas generales, también tenemos las específicas. En este caso les traigo a mención las del dolor, ¿verdad? Que quizás son las que más tendemos a utilizar por las características de los síntomas de los pacientes. La escala visual analógica, la numérica, ¿verdad? Que es la más famosa. Y hay pacientes que cuando ya son subsecuentes, ya tienen mucho tiempo de estar con nosotros, ellos mismos le dicen a uno, entran a la consulta y le dicen, mira, doctor, hoy traigo 6, le dicen a uno, hoy traigo 8, ya ellos se familiarizan con estas puntuaciones y ya ellos ya se expresan, ya los expresan de esta manera, ¿verdad? Está la de One Baker Faces, que esta originalmente pues se creó para el paciente pediátrico, sin embargo, pues también nos puede servir para el paciente podría ser paciente geriátrico o que no tiene mucha comprensión con las otras escalas, se les pueden mostrar las caritas y para ellos va a ser mucho más sencillo expresar su sentir, ¿verdad? Y la otra del recuadro, pues, es para pacientes con demencia avanzada, ¿verdad? Viene siendo muy parecido al ECAF, dado que es un paciente que no me puede expresar su padecimiento, ¿verdad? Entonces ahí también vamos a evaluar algunas cuestiones como la respiración, la vocalización, ¿verdad? La expresión facial, el lenguaje corporal, el nivel de consolabilidad, ¿verdad? Al estimularlo, ¿verdad? Todo eso nos va a llevar a una puntuación que nos va a evidenciar si hay un cierto grado de disconfort.
El estado funcional también, pues tiene mucho que ver con los síntomas y el pronóstico en cuestión, ¿verdad? Es un aspecto crítico en la evaluación del paciente en cuidados paliativos y por regla general, siempre tenemos que evidenciar cuál es el estado funcional a través de alguna escala, ya sea el Karnoff y el ECOG, y va a ser un indicador muy clave del pronóstico de la persona con enfermedad terminal avanzada o en patología oncológica respectivamente. También tenemos otras escalas, como la escala del desempeño paliativo, la PS, que está ganando mayor aceptación, está siendo más utilizada últimamente, ¿verdad? Estima también el pronóstico de estos pacientes, nos puede dar una idea también del estado funcional en esta población. ¿Por qué es importante? Pues que porque está demostrado que hay una relación entre el estado funcional, el síntoma en cuestión y el pronóstico, ¿verdad? Aunque no está muy bien desarrollada, pero ya últimamente pues ya se está evidenciando y se le está dando la importancia como qué relación tiene, ¿verdad? Para un paciente que su estado funcional esté, digamos, más bajo con respecto a los síntomas que va a presentar. Por ejemplo, el número de intensidad de síntomas se va a correlacionar significativamente con el estado funcional y pronóstico. Se ha demostrado, ¿verdad?, en algunos estudios. Y a medida que progresa la enfermedad, puede también haber un deterioro continuo del mismo síntoma, ¿verdad? O aumento del número de los síntomas al inicio de la enfermedad o gravedad de los mismos, ¿verdad? Especialmente se ha identificado como dos de ellos, la fatiga y la caquexia, ¿verdad? Que aquí en la gráfica las pueden evidenciar, tienen puntuaciones más altas, anorexia, inactividad o fatiga o adinamia también, tienden a hacerse más predominantes o más severos, graves, a medida que el estado funcional decae, ¿verdad? Ya tal vez el dolor, tal vez el delirio u otros síntomas ya no van teniendo tanta relevancia, sino que estos vienen a tomar la cabeza, ¿verdad?, del principal disconfort. Y bueno, acá esa era la última lámina que les traía. Esa es la bibliografía en la cual me basé. Bueno, ahí también hice uso de Up to Date, donde ahí pues habían varios artículos que daban mucha relevancia a lo que es la discrepancia de los síntomas y los síntomas según el estado funcional, ¿verdad? Que me pareció bastante importante traérselos en cuestión, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora Guerrero, por la ponencia de este día. Creo que ha sido sumamente importante, ¿no? La descripción y el viaje que nos ha hecho hacer a través de las diferentes herramientas que muchos de nosotros de alguna forma estamos familiarizados con ellas, pero que siempre en la práctica encontramos algún momento o algún punto en el que flaqueamos, ¿verdad? Y siempre es tan importante esta retroalimentación sobre cómo poder llevar la mejor gestión posible. Hasta el momento no tenemos ninguna consulta o comentario en el chat, así que les recuerdo a todos que pueden hacer uso de ese espacio para las consultas que deseen hacer. A continuación vamos a escuchar al doctor Giovanni González, que ya les presentaba anteriormente. Él es el coordinador del equipo de la Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital de Aguachapán, quien nos va a presentar el caso clínico de esta tarde. Doctor Giovanni. Vamos a iniciar entonces con la siguiente, si me hace el favor. Tenemos una paciente, sexo femenino, con iniciales que ahí mencionamos, 58 años de edad, soltera, del área rural, quien la vimos nosotros en nuestra unidad el 13 de enero del 2026 por primera vez. Vamos a la siguiente. En el caso, pues es un poquito de resumen. Señora quien recibida nosotros, referido por un médico particular en diagnóstico de un adenocarcinoma gástrico metastásico con compromiso hepático y peritoneal, con negación en manejo oncoespecífico, consciente de su diagnóstico para manejo paliativo y acompañamiento familiar. Entonces ese fue el motivo por el cual el médico particular dijo, bueno, esta paciente es de cuidados paliativos, se la voy a referir. El momento, pues la paciente expresando en su evaluación sintomatológica, principalmente gástrica. Y como el objetivo hoy es mencionar el control de síntomas, nos vamos directamente a una de esas escalas que la doctora mencionaba. Para el caso, pues en su primera intención, la paciente con dolor en 8, en el nivel de cansancio, en aquella situación de debilidad un 7, náusea 7, de sensación desanimada un 5, nerviosa 7, somnolienta un 3, un poquito de dificultad respiratoria catalogada en 2,
de 10 siempre, mejor apetito 5 de 10, dormir perfectamente un 2 de 10, sentirse perfectamente 5 de 10, un estreñimiento de 2, un sufrimiento económico de 1, sufrimiento espiritual 4, por lo tanto catalogada con un KPS de un 50%, un SCOP de 2, para un NECPAL 2, de acuerdo a las características y los criterios que NECPAL nos dice cómo ir catalogando de acuerdo al estadio, y un índice PAL complejo. Para nosotros, pues, señora, quien era enfática en decirnos durante su atención que ella pues no quería ni quería aceptar estudios más ni ingresos hospitalarios. Por lo tanto, pues se le procedió a averiguar un poquito de sus antecedentes, en las que menciona pues que no tiene enfermedades crónicas de otro tipo, cáncer de estómago avanzado de recién diagnóstico, como lo vemos en la presente enfermedad, y pues no tuvo hijos, ¿verdad? Y la siguiente, por favor. En su situación psicosocial, pues vive con su hermana, quien le acompaña en su principal cuidadora, dependiendo económicamente de ella y de sus otros dos hermanos. No tiene hijos, como mencionábamos anteriormente. En situación espiritual, pues refiere que pertenece a una religión cristiana católica y que eso le da sentido de pertenencia, le ayuda a sentirse apoyada y con fortaleza para luchar contra esta enfermedad. En su situación emocional se encuentra en incertidumbre por su futuro, consciente de su diagnóstico, pero aún en proceso de negación. En examen físico, pues encontramos signos vitales estables, nominalmente con un poquito de sensibilidad generalizada, timpanismo, peristaltismo disminuido, masa palpable en región de epigastrium, que gran tamaño, pétreo, no móvil, miembros inferiores que no tenía edemas ni tampoco había ictericia. Se realiza abordaje interdisciplinar con trabajo social y psicología para determinar necesidades paliativas, definir manejo y seguimientos para control de síntomas con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Vamos a la siguiente. Como priorización de primera atención, pues damos el primer día nosotros acá, medicación por vía endovenosa, por carga sintomática e hidratación, brindando confort y apoyo emocional al paciente y su familia, de acompañante en el caso. Se toman analíticas de laboratorio y posterior a lo cual carga sintomática disminuye considerablemente, acordando manejo ambulatorio por vía oral y seguimiento por teleasistencia en 48 horas para control de síntomas y valorar situación de medicación. Le damos un clic más, por favor. Ahí pues vemos en ese lado confortable en que el paciente puede ser atendido. Vamos a un clic. Y pues la psicología, pues de parte aborda la familia en conjunto con trabajo social, encontrando riesgo de claudicar porque había un solo cuidador, por lo que se acuerda fortalecer red de apoyo para el cuidado, además brindando herramientas de orientación autocuido a hermana del paciente, quien era su propia cuidadora. Vamos a otro clic. Se coordina además porque es un día que pues casualmente tenemos a nuestro capellán por acá formando parte de nuestro equipo y se le da atención espiritual en esta parte pues y apoyo en conjunto con familia. Vamos a otro clic. Y aquí vemos a la escala posterior a que se da el manejo que nosotros le llamamos manejo agudo de sintomatología y por carga sintomática, pues vamos y esas nos presentan nada de dolor 2, venía con un número mucho superior, catalogado como un severo, ¿verdad? 2, y luego pues cansado 5, náuseas 1, desanimadas 4, y así sucesivamente esos valores fueron disminuyendo en cada uno de los parámetros que esas mide para poder ver que dentro de lo que corresponde al número que consideramos como un 4 hacia abajo, para catalogar que los síntomas en este caso son leves, estaban controlados. Así que por eso pues decidimos entonces dar alta y hacemos un control por teleasistencia en 48 horas. Vamos a la siguiente. Entonces cuando hacemos priorización de intervención, aquí lo que vemos es que damos manejo de carga sintomática con medicación en vena en un ambiente confortable, la intervención psicológica familiar y paciente, que también fue la intervención espiritual, damos la medicación tomada y además de eso, pues hacemos educación a paciente y familia sobre la medicación, el número telefónico de contacto para una teleasistencia que se le va a dar continuidad, así como la educación a la familia en autocuido, ¿verdad? Sobre todo por el cuidador. Damos a la siguiente. ¿Cómo fue la evolución? A las 48 horas se realiza control por teleasistencia en videollamada y se encuentra que el abordaje realizado en su primera visita y la medicación ambulatoria que se dio, pues la sintomatología se ha mantenido relativamente controlada. No han habido crisis de dolor, tolerando la vía oral,
por porciones pequeñas y sin efectos no deseados de los medicamentos. Familiar, cuidadora, tranquilas y confortadas por estabilidad, expresando que ya se reunieron como familia para coordinarse mejor en el cuidado del acompañamiento. Esto es importante, porque aquí vemos cómo pues, la familia sigue las recomendaciones que se han dado y los acuerdos que se han llegado. Se acuerda por el momento continuar las dosis acordadas de medicación y control en 3 semanas en UDCP, además reportar a teléfono de apoyo alguna situación en especial. Vamos con otro clic. El ESAS en las 48 horas, aquí no lo reportan, el dolor pues estaba en 4, cansancio en 5, náuseas 2, desanimada un 4, nerviosa 1, somnolienta 3, problemas para respirar 1, apetito 3, dormir perfectamente 1, sentirse perfectamente 1, y así vemos cómo lo estaban los síntomas por el momento controlados. Vamos al siguiente clic. Posterior, para fecha que ahí mencionamos, el 3 de febrero, la paciente asistió ya físicamente a nuestra unidad en compañía de 2 de sus hermanas. Vemos cómo la red de apoyo pues creció en presencia para poderla ver a ella diferente. Expresando un día de aumento de náuseas que no tolera la vía oral, un día de ayuno y aumento de la debilidad, llevándole a estar más tiempo en cama, más del 50% del día en cama. Sí, y eso ojo porque ahí nos está diciendo que el grado de dependencia y funcionabilidad está aumentando la dependencia y disminuyendo la funcionabilidad. Un día de no tolerar medicamentos orales y por lo tanto aumento del dolor de características mixtas, visceral y somático en este caso, además de una evacuación de características como melena, mencionaba la familia, de moderada cantidad y presenta leve edema en miembros inferiores y palidez en el rostro. Damos otro clic. En este caso, las herramientas que utilizamos para evaluar un PPS de 30, vemos cómo la funcionabilidad está bajando considerablemente, un ECOG de 3, es decir, que su grado de pronóstico empieza a disminuir en ECPAL de 3 y un PPI de un 9.5, que esto nos dice pues que vamos entrando a un camino en el que su pronóstico de vida empieza a decaer. Para el caso, pues tenemos un ESAS de 7, un dolor de 7 o cansancio de 5, náusea de 9, desanimada 6, nerviosa 1, somnolencia 6, dificultad para respirar 2, un apetito de 6, un dormir perfectamente 2, no sé, el bienestar está en 7, un estreñimiento de 2, sufrimiento económico de 1 y un sufrimiento espiritual de 5. Damos otro clic. Y para alta carga sintomática que nos llegó en físico el paciente, se ofrece entonces ingreso para determinar estado de química sanguínea y buscar causas de descontrol en el área. Ya la doctora Guerrero nos mencionaba que cuando vemos síntomas que a pesar de la medicación y que vemos que es una patología oncológica que lo puede causar, principalmente que está ubicada en este caso en el sistema digestivo, no solo podemos pensar que es el cáncer la causa. Ya habíamos una paciente que está disminuyendo su ingesta y toda su funcionabilidad puede verse afectada también por otras causas. Entonces, en este caso, se ofrece ingreso para poder determinar y tratar de estabilizar mejor y poder, pues, tratar lo que se pueda tratar. Y la paciente dice, no, no acepto. Reitera su deseo de estar en casa con su familia. Y la familia, pues, acompañantes expresan que van a respetar su decisión. Pasemos a la siguiente. Por lo tanto, se realiza nuevamente manejo por sintomatología aguda y el control de síntomas. En este caso, pues después de nuevamente el manejo, vemos que el dolor bajó a 3, las náuseas a 4, la somnolencia se permaneció en 6, ¿sí? Mejor apetito un 5, dormir perfectamente un 2, el estreñimiento que se mantuvo, sufrimiento económico y el espiritual. Se aborda nuevamente por psicología y trabajo social a familiares, encontrando angustia, incertidumbre, miedo hacia el futuro, por lo que se le brinda apoyo emocional, resuelven sus dudas prioritarias y se fuerza el acompañamiento y manejo paliativo. Ante esta situación de enfermedad avanzada con múltiples síntomas y familia fortalecida, se ofrece manejo ambulatorio con bomba elastomérica para medicación continua por 5 días por vía subcutánea. Ellos aceptan, dado que la familia pues se ve que son personas cuidadosas, además de eso se notó que eran personas muy interesadas en mantener el cuidado y que alguna de ellas pues también su nivel académico y profesional
nos demostraron que sí podían mantener el cuidado de este tipo de aparatos en casa. Se explica causa de síntomas entonces, en este caso, su manejo paliativo y seguimiento en 48 horas siempre por teleasistencia. Así que en la bomba elastomérica se colocó morfina, metoclopramida, haloperidol, yosina y ranitidina, y la medicación de rescate porque el principal síntoma que ella quejaba era la sensación de náusea a la hora de querer comer o no. Entonces se dejó metoclopramida de rescate por vía subcutánea siempre. Vamos a la siguiente. El control de las 48 horas por teleasistencia se nota en cama, tranquila, familia con sus aparatos en casa, pues porque eso es importante garantizarlo. Ellos tenían tensiómetro, un oxímetro de pulso y hasta un hemoglucotés habían conseguido. Así que pues tomaron presión, vimos nosotros ahí cómo estaba la presión, 95, 99 sobre 65, pulso de 72, frecuencia respiratoria de 20, una saturación de 92% y un hemoglucotés de 123. La paciente en este caso pues responde lento al estímulo verbal, limpia, en ambiente familiar, se nota un poquito histérica, nariz un poquito afinada, no distensión abdominal, las piernas con edema hasta los tobillos, orina escasa, se mencionaba la familia, una evacuación oscura de escasa cantidad y no se había utilizado rescates por náuseas. Familiares expresan sentirse controlados, ¿verdad? Un poquito confortados y acompañados por lo que se acuerda seguimiento en 3 días, siempre dejando a la mano el número de teléfono que mantienen por nuestra unidad para alguna emergencia. Reforzando de esa forma se orienta el cuidado del catéter, llamar ante cualquier duda o aparecimiento de más síntomas. Vamos a la siguiente. Se aborda nuevamente por psicología y trabajo social, las familiares encontrando siempre aceptación y duelo anticipado, ¿verdad? Ya estaban ellos viendo que su familiar estaba entrando en etapa final de vida. Fortalecidos entonces en su espiritualidad, con apoyo de su grupo religioso, por lo que se refuerza el acompañamiento y el manejo paliativo. Vemos como nunca soltamos a la familia, que a pesar de que es un control por videollamada, ahí también se les logra abordar con el apoyo del psicólogo y trabajo social. A la siguiente. Las herramientas de evaluación en este caso se ocupó Eva porque lo veíamos visual. Como la doctora lo mencionaba en el tema, no siempre puede haber sesgos si le preguntamos a la familia cómo la ve del bienestar, cómo la ve eso, porque es lo que ellos interpretan por ser subjetivo. Entonces, en este caso no utilizamos el ESA, sino puede ser el EVA para que sea visual. En este caso nosotros utilizamos un dolor 1 de 10, un ECOG de 4, un BPS que bajó al 20% y ahora ya ocupamos otra herramienta llamada Menten, que es para ver si está entrando o no nuestro paciente en agonía, y en este caso ya tenía 3 puntos. Vamos a la siguiente. El día del control, por la madrugada, este paciente inicia con náuseas y vómitos, un líquido oscuro de moderada cantidad, el número de 3 en 1 hora, y 4, el color, perdón, de color rojo, por lo que familia decide trasladarla a la emergencia. Entraron en crisis la familia y decidieron, ok, aunque ella no quería ir al hospital, la vamos a llevar para que vaya a la emergencia. Llega a emergencias y es catalogada como un sangrado de tubo digestivo activo, estando en máxima presenta paro cardiorrespiratorio y a pesar de medidas de soporte y manejo médico, a lo que la familia, en acuerdo con equipos tratantes y enfermedad evolutiva avanzada, deciden no maniobras invasivas ni de resucitación cardiopulmonar, como ella ya lo había expresado en su deseo. Por lo tanto, pues 8 de la mañana nosotros iniciamos nuestras llamadas, en este caso de los pacientes que están pendientes de control por teleasistencia, y habíamos enterado nosotros que ella había fallecido en nuestro hospital, pues se hace la llamada para poder expresar el duelo, el acompañamiento y permitirles descarga emocional por parte del médico y trabajador social, acordando atención en duelo en 1 semana o cuando pues le consideren necesario previa coordinación telefónica para brindarle su espacio. Eso es importante. Vamos a la siguiente. Y con esta lámina quiero finalizar en este caso en donde hemos colocado en el eje abajo los síntomas que ESAS nos puede medir desde el punto de vista, claro, subjetivo, y pues los números están ahí plasmados en el que está, la cuadrícula está cortada por una línea en donde está el número 4 para poder medir
todo lo que está abajo sería un dolor o molestia o síntoma leve y controlado, y lo que está arriba pues entraría en no control. Entonces vemos cómo esta paciente en las fechas del 13 de enero, lo que el 13 de enero se fue después del manejo que se le hizo de forma aguda, luego el control por teleasistencia el 15 de enero, luego lo que se le hizo el 3 de febrero para control aquí físico, y así sucesivamente cada control se fue ploteando, perdón, en esta gráfica cada uno de los resultados que tenía. Y para el caso, pues de esta forma podemos ver cómo queda hasta que nuestra paciente, pues lastimosamente falleció. Así que pues este era el caso que les queríamos presentar, fijado siempre en control de síntomas. Muchísimas gracias, doctor Giovanni, por compartir con nosotros el caso de la persona a la que han estado atendiendo como equipo, ¿verdad? Es sumamente importante conocer en el qué hacer diario de los equipos a qué es lo que ustedes están enfrentando diariamente. Todavía no tenemos ni consultas ni comentarios en el chat mientras le damos oportunidad a los compañeros de hacer algún acto de aparición. Yo sí tengo una pregunta. En consideración de su equipo, ahora representado por usted, ¿cuál es el componente en el control de síntomas que más reto les ha significado en el caso que presentaron? Importante, perdón, sigue siendo para nosotros muy importante y quizás un reto la parte espiritual. De hecho, es algo que se nos plantea siempre como un poquito dificultoso. Hemos tenido oportunidades de atender a personas que lideran iglesias con familiares con enfermedades oncológicas de final de vida, en crisis existenciales sobre todo, ante aquellas dudas o situaciones que puedan surgir del por qué a mí, por qué a él, por qué a mi papá, si yo soy así, con la iglesia o el servir a Dios. Y esa parte espiritual se los hace un poquito como reto, y nos dice cada día que tenemos que indagar más nosotros en esa parte para poder al menos dar eh, la primera atención, como cuando damos los primeros auxilios psicológicos no siendo psicólogos, ¿sí? Y sabemos que cualquiera lo puede hacer, pero hay que prepararse para eso. Y nuestro capellán, desde el punto de vista de la religión católica, es quien nos apoya a nosotros desde este punto, o de repente, en el área de hospitalización, pues la persona quien considere prudente se coordina para que pueda entrar y nos pueda apoyar con esa parte. Pero dentro de la sintomatología, como ahora en el ESAS forma parte el desconfort espiritual, ha sido uno de los retos que más hemos tenido en cuanto a incluso evaluar cómo está, cómo se siente, porque nuestra cultura generalmente se relaciona espiritualidad con religión, ¿sí? Entonces, y para muchas personas está bien. Así que eso es lo que yo podría contestar. Bien, y muchas gracias, doctor. Y en retrospectiva, en relación al caso específico que nos ha presentado, ¿qué creen ustedes pudieron haber hecho diferente para, para el equipo y para la paciente? Hijo, podría ser muchas cosas, pero dentro de lo que quisiésemos haber hecho mejor, fuese haber dado atención domiciliar, presencial, nosotros como equipo. Porque a veces con la telemedicina resulta ser un apoyo y acompañamiento en casa, pero no es cierto que sea igual como llegar, estar, examinar, ver, que se sienta presencia física y que de esa forma podamos brindar una mejor atención. Creo que esa fue una gran limitante.
Julio Calles dice realizar una visita domiciliar, colocar catéter subcutáneo y uso de medicamentos en la vía subcutánea. Bueno, sí, siempre es una buena acción y una buena vía darle el tratamiento adecuado em, a los síntomas de dolor y otros que puedan presentarse, ya que el problema de origen es gástrico, dice el compañero Julio. Claro, ahí en la aplicación de las herramientas, pues determinar ciertamente los puntajes y las necesidades siempre es importante. Gracias, doctor Agudo, por su mensaje. Son felicitaciones para los compañeros. Y también Julio nos dice, hay que continuar con la medicación oral. Dice, continuar con la medicación oral tal vez no era una tan buena opción, pero también hay que tomar en cuenta cuáles son los deseos del paciente o las limitaciones que estos casos a veces nos ponen, porque los mismos pacientes siempre se pueden negar, ¿no? A la administración parenteral o de otro tipo de medicamentos y no hay que dejar de lado la accesibilidad que el mismo equipo pueda tener a las diferentes presentaciones de los medicamentos. Si ya no hubiera nada más que agregar al respecto, doctora Guerrero, doctor González, les agradezco muchísimo en nombre del equipo de la Oficina de Cuidados Paliativos la tarde de compartir conocimiento y experiencias que nos han aportado y les agradezco a todas y todos ustedes el haber asistido a esta teleclínica. Nos vemos más o menos en un mes. Cuídense.